Comics. Hola, bienvenidos a otro programa de Control Comics. ¿Cómo están, Buenas, chicos? buenas. Buenas, ¿qué Lean, tal? Atos, ¿cómo ¿Qué va? tal, Co? ¿Qué tal la Bien. semana? Bien. Yo esta semana pasada estuve precisamente haciendo una historia corta para una antología y nada, empecé el proceso de las tintas ya, porque son 20 páginas en total, así que hace un programa atrás expliqué cómo laburo el proceso de los lápices, pero ahora ya estoy pasando las tintas, que bueno, mucho para explicar no hay, es calcar simplemente y entintar. Y dicho sea de paso también, suelo hacer streaming online del proceso de entintado. Yo prefiero en Facebook porque es en formato paisado, la calidad es mejor, y además tengo feedback de la gente en el momento que puedo responder ¿no? interactuar más con el público. Y ahí van a ver que de vez en cuando, si no me enganchan en vivo haciendo el streaming, el video igual queda. Así que lo pueden ver más tarde. Bueno, igual algunas de las imágenes de esta semana que pasó de mi trabajo las pueden ver en pantalla. Así que ¿Vos estuviste de viaje, Atos? Sí, me fue bien, estuve en Santa Fe en un evento que se llama HIT, un evento la verdad muy lindo que está organizado por varias personas que ya son amigos de, de ferias, de otras ferias, ¿viste? Nada, nos invitaron para allá, para Santa Fe, así que nada, estuvimos allá feriando el sábado y el domingo en un centro cultural que si no me equivoco se llamaba Demos, el lugar. Me hizo acordar un poco a donde se hace la Dibujados, ¿viste? Es un lugar así donde también se hace teatro, se hacen eventos, ¿no? Bueno, como todo centro cultural. Y nada, muy lindo la verdad. Muchos amigos, nos juntamos muchos allá, desde Buenos Aires, Córdoba y de otros lugares. No fue una feria en donde vos decís, viste, no hay lugar para caminar, pero el primer día estuvo muy tranquilo, pero el segundo día se movió muy lindo, mucha gente con la mejor onda, con eso, ¿no? Como muchas ganas de saber toda esta movida que por ahí no la conocía tanto, a toda esta movida más autogestiva, que no es tanto lo tradicional de cómics que llega a las librerías, así que en ese sentido muy bueno, la verdad. Y el público era como, o sea, lo interesante de estos festivales es muchas veces que el público salía un poco de gente que ya conoce el cómic, se acercó mucha gente casual. claro, gente que vio ¿Cómo luz y era? subió. Claro, Sí, exacto, sí, sí. sí, yo creo que se acercó bastante gente que fue casual, o que por lo menos, si bien podían seguir la historieta, no seguían tanto autores o editoriales más autogestivas, ¿no? O independientes. Eh, Cuando vos decís la movida autogestiva versus lo que puede llegar a conocer la gente que no es del palo, por así decirlo, Claro. digamos, cómo trazarías la línea que divide los dos ámbitos, digamos? Porque, digo, ¿qué puede llegar a conocer la gente que no es del palo, de cómic, por fuera de lo autogestivo, precisamente, ¿no? Porque yo me acuerdo, hace unos años la línea era como muy borrosa. Podías hablar quizás de lo que aparecía en las tiras de los diarios, ¿no? Tipo Liniers y cosas así. Y Nick, que en Argentina es, después de mí, el segundo historietista más odiado. Pero, pero, pero digo, no, porque yo hace un año lo pasé. En el ranking yo me chequeé ahí en Google y lo sobrepasé. Sumaste Pero digo, puntos. sí, estaba Nick primero y yo después, después del Roland Garros ese que tuve, lo O sea, sobrepasé, así que quedé yo primero, Nick, como aprove- y tercero Pablo Tunica, que ya lo vamos a entrevistar al respecto. Pero no, a ver, volviendo al tema, digo, esa línea, ¿no? Digo, que vos decís autogestivo por un lado, lo otro que no vendría a ser autogestivo, digo, ¿cómo dividir las dos cosas? Y en realidad sí, creo que está bastante borrosa. Un poco a lo que me refería por ahí es que si ponerle una ciudad o un pueblo tiene una librería Sí, o una comiquería en el mejor de los casos, la mayoría de cosas que van a llegar van a ser cosas de editoriales españolas, de editoriales argentinas que editan a Marvel, a DC o a todo ese tipo de cómics más americanos y sí están de algunas editoriales grandes de autores independientes, pero me parece que es muy diferente ese tipo de editoriales, ¿no? Que ya están por ahí en un circuito de distribución bien definido a por ahí otras editoriales donde ni siquiera distribuyen sus historietas o sus fanzines de esa forma, ¿no? Simplemente lo hacen en mano o simplemente lo hacen en ferias. A mí me pasa, por ejemplo, con Deriva, que
muchas historietas que por ahí yo publico no tienen por qué estar en librerías o no me, ¿cómo se podría decir? No me conviene que estén en librerías porque por ahí es una tirada muy pequeña como para distribuirla por todo el país. O muchas librerías, por ejemplo, no te toman libros que estén engrapados, abrochados, sino que solo con lomo. Yo creo que un poco de estos eventos en estos lugares que por ahí no es tan común que haya, esta movida me parece que está bueno porque justamente esas personas Sí, que no les interesa o no quieren estar en esas librerías o no pueden o no saben cómo, está bueno que estén estos eventos para que, bueno, estén ahí vendiendo sus libros, creando contactos, incluso llevando a librerías sí, y en mano dejarle unos libros, ¿viste? sí, también hay una cuestión de, a veces, por ejemplo, nosotros hemos hablado con distribuidoras que distribuyen acá en cadenas y algunos trabajan, por ejemplo, con tiradas más cortas y los porcentajes, qué sé yo, a nosotros nos interesa estar, que se visualice un porcentaje digamos, de la tirada la podemos llevar. La cuestión que pasa es que a veces eso, a pesar de que esté bien mostrado en el local, hay locales que lo tienen muy bien expuesto, lo otro tiene un bagaje, digamos, de presencia en los medios, tanto el manga como el cómic americano, respaldado por el cine y todo eso, que es como que el público y sobre todo el joven, salvo que sea muy curioso, va derecho a eso. En cambio, con los festivales, lo que pasa es que el hecho de verlo todo junto y que además generalmente no conviven con publicaciones licenciadas de afuera, llame mucho más la atención y digamos, mucho más. Al tener en gran volumen todo junto, le llama mucho más la atención. Eso está bueno lo que decís, es decir, es cierto, está bueno, tiene su lado positivo, pero yo siempre algo que tuve mucho cuidado de esta cuestión que acabas de mencionar es precisamente que se perciba digamos, el cómic independiente o autogestivo como un todo y uno pase a ser, digamos, como una mancha más de la cebra, ¿me explico? O sea, Claro, uno sí, forma, sí, uno sí. forma parte de ese todo y no se lo percibe como una obra en puntual, un autor en puntual, un Claro. colectivo, una editorial en puntual. Y para mí ese es el peligro de perderse en ese menjunje, digamos, que como dije, tiene su lado positivo y está bueno que exista para dar empuje a gente y a proyectos y a propuestas que de otra forma por ahí no tendrían tanta visibilidad, pero se corre ese riesgo ¿no? de ponerse detrás de esa bandera y que que esa identidad colectiva se coma la propuesta individual de cada uno, ¿no? Claro, sí, yo de todas maneras creo que por más que una persona, yo qué sé, no se quiera proclamar como autogestivo o lo que sea, de todas maneras, si vos terminás feriando en un evento como Dibujados, o en un evento como HIT, por ejemplo, terminás estando en algún punto dentro de un círculo, aunque vos no quieras, ¿no? Porque la gente por asociación medio que ya interpreta como que, bueno, vos sos tal tipo No de... sé, no sé, Juan Sáenz Valiente desde hace poco, viste que empezó a publicar sus propios libros porque se dio cuenta que publicar con editoriales ya en ciertos proyectos no le convenía en ningún sentido y empezó a feriar, ¿no? Esto Claro. ustedes lo saben, lo han visto. Esto, bueno, él me Ujú. lo contó, yo nunca lo pude Sí. ver, pero me lo contó. Y digo, ¿a quién se le ocurriría decir que Juan Sáenz Valiente es parte de una comunidad autogestiva? A nadie. Quiero decir, esa identidad que se va construyendo como autogestivo y de pertenencia a eso, me parece que es algo que o bien ocurre por voluntad propia, lo cual todo bien, cada uno tiene sus tácticas a la hora de trabajar, pero digo, también está el peligro de que por asociación y por una constante presencia en esos ámbitos uno se lo termine considerando de esa manera, ¿viste? Claro, Hay sí. otros casos, ¿viste? No sé, tenés gente como, eh, ¿cómo se llama estos chicos? Loco Rabia, que ellos sí que suelen feriar e ir a lugares y tal, pero tampoco se me ocurriría nunca decir que forman parte de una comunidad autogestiva. No, yo me refería a lo autogestivo, no tanto como una comunidad colectiva de un grupo de gente en cuanto a como un culto, sino que me refería a autogestiva en cuanto que son gente que por ahí, no sé, hace lo que puede para sacar ciertos libros, trabaja a veces en solitario levantando en la espalda toda una editorial, son autores que por ahí trabajan de otra cosa y mientras intentan hacer historieta, a diferencia de por ahí algunas editoriales que en los que deja de ser un grupo de personas que están intentando levantar una editorial a ser un grupo de empresarios, ¿no? Que invierten en un grupo de gente para que editen Marvel, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que también hoy por hoy en ese conjunto, eh,
que de afuera por ahí dicho así puede sonar muy homogéneo, yo creo que hoy en día el que entra nota, si es un poco avispado, ¿no? Que las propuestas son muy distintas, los modelos de editorial son muy distintos, o sea, es completamente distinto lo que está haciendo el Hotel de las Ideas como propuesta que lo que está haciendo, por ejemplo, Capitán Barato, que ahora se llama Capitán Ediciones, ¿no? Por nombrar dos ejemplos muy disímiles, ¿no? Así que no sé si se percibe tanto, o sea, me parece que la cuestión es que sí se diferencia mucho el ver todo junto en una feria como contraposición a la presencia más omnipresente del manga y de ¿cómo se llama?, el cómic americano en los kioscos. No, sí, sí, incluso después tenés un montón de antologías que en cierto punto son de autores menos conocidos, entre comillas, que terminan siendo, no sé, bancadas por instituciones o por ciertos gobiernos o municipios. Se me ocurre, por ejemplo, en la HIT estuvieron hablando también de antologías que se editan en Rosario, con la editorial de Rosario, y por ejemplo pienso no sé, en Informe, por ejemplo, ¿no? Sí, Eh, que si bien eran autores muy relevantes, no son autores que por ahí vos puedes encontrar en un kiosco, salvo que por ahí te compres la Fierros en su momento o ahora en la nueva, digamos. Entonces, por ahí con estas antologías que tienen una llegada mucho más grande o que son institucionales, ¿no? En ese sentido, de que son abarcadas por una editorial que trabaja para un municipio o que trabaja dentro de una inscripción así institucional, también eso se podría llegar a llamar autogestivo o no, digamos. Entonces ahí es cuando la barrera en realidad de lo que es cada cosa medio que se va nublando también. es interesante también saber vos que estás hablando ahora de esta cuestión de los municipios, de los apoyos y todo lo demás, esto también, por supuesto, ocurre en otros países, así que hoy tenemos como entrevistado a Manuel Peña que nos va a contar un poco de todo ese tema, a ver qué pasa en México con respecto a apoyos del Estado y todo lo demás, tiene su visión es muy, muy interesante, así que ¿por qué no lo escuchamos? ¿Qué les parece? Hola, Emanuel, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás? En el DF, supongo, ¿no? Todo bien por acá. Muchas gracias por invitarme. Y sí, estoy acá en la Ciudad de México. Llevo viviendo acá como 13 años. Y todo muy bien por acá. Bueno, entonces quizá para empezar estaría bueno que nos cuentes un poco, ya que estamos hablando de México, que describas un poco el mercado. Por ejemplo, siguiendo tus logros, tu carrera, veo que hay apoyos del Estado, concursos, becas, apoyos para, por ejemplo, para costear eh, costes de producción, de impresión. Así que me interesaría que describas, por un lado, toda esa cosa más institucional y por el otro, digamos, aquella gente que por decisión propia o por directamente por no poder acceder a esos espacios tiene que apañarse por su cuenta. Entonces, ¿en qué consiste trabajar de esa forma más independiente o underground? Pues mi lugar en la escena es un poco raro y cuestionable. Eh, no había llegado yo a ese pensamiento de que sí estoy un poco como aislado trabajando y no tanto en la movida. Y un poco tiene que ver con mis orígenes laborales, que yo me hice y empecé más como diseñando libros, diseñando para pues editoriales pues grandes, consolidadas y eso. Eh, y siempre tuve esto del dibujo mucho, pero aún así me siento como ajeno, ¿no? Como jugando de invitado, nunca de local. Eh, Entonces, pues hay esto de los apoyos del gobierno, porque de un tiempo a la fecha, serán 5 años tal vez para acá, ha habido como un interés por la novela gráfica o el cómic. Entonces está, desde hace años, desde el 94 me parece, existe el FONCA, que es el apoyo a las artes aquí en México. Y desde hace 4 o 5 años existe la subcategoría de narrativa gráfica. Entonces, pues está esta beca que apoya a los creadores de cómic, de la cual pues yo recién acabo de salir ahí beneficiado y empiezo en diciembre mi ciclo. Y aparte de esta beca del gobierno existe
existe el concurso nacional de novela gráfica que apoya la Secretaría de Cultura y recién lanzaron la convocatoria para becar a un mexicano a ir a Angulem. Está este otro concurso latinoamericano de novela gráfica que, que organiza la Unión de Ciudades Capitales, con apoyo de la editorial Sexto Piso. Tal vez se me pasa alguno, pero pues vaya, hay como estas cosas para animarse, ¿no? A hacer novela gráfica y hacer cómic. Y vaya, pues la banda que no está como intentando estos apoyos, estos concursos, pues siempre tiene muchos festivales para hacer sus publicaciones. Pues ahora facilita mucho las cosas que hay muchísimas máquinas risógrafo en todos lados. Como que hubo una generación de oficinistas que contrataban mucho estas máquinas, que las descatalogaron y ahora las venden usadas y entonces todo el mundo está comprando una. Yo tengo una en casa, por ejemplo, y está padre porque da más posibilidad de imprimir cosas muy del instante, ¿no? Y justo en este año, pues la cifra logró conseguir el apoyo para publicarme un libro que se llama Color de hormiga, es una novela policíaca. Y está padre porque la idea con este libro era que imprimí 100 copias en la máquina risograph y ahora pues habrá 2000 ejemplares que va a llegar a librerías. La mitad del tiraje la compra directamente el gobierno, estas librerías de Ducal, y la otra mitad se la queda la editorial para comercializar. Y eso está bueno porque siempre en México se centraliza todo, ¿no? Entonces de esta manera por lo menos ya te llevan a pasear los libros y ahí los dibujos. También hay otro apoyo del FONCA que se llama Movilidad Artística, de la cual también he sido beneficiado este año. A mí me invitaron al festival Entre Viñetas, que va a ocurrir a finales de este mes de septiembre. Y metí el proyecto de la invitación, les conté un poquito como las cosas que venía trabajando desde hace unos años y, y me dieron este apoyo, que no es otra cosa más que te pagan el vuelo, ¿no? Eh, no sé, creo que al final de este podcast me conseguiré envidiosos que me odien porque pues me he beneficiado muchas cosas del gobierno. Lo único que puedo decir a mi defensa es que pues sí trabajo mucho, ¿no? Sí le dedico muchas horas a esto y siempre intento que tenga como la mejor calidad, y que como no defraudar, ¿no? Si tengo el apoyo del gobierno, pues que sea para algo que pueda valer la pena. Bueno, hablando de Color de hormiga, que es una novela gráfica que yo tuve la suerte de leer, a mí me gustó muchísimo. Él la describe como una novela policíaca, es cierto, pero tiene más de, por ejemplo, de películas como Disparen al pianista, ¿no? Que de lo que se conoce como film noir americano. Vamos, que es una historia de personajes y no tanto de acción, ¿no? Si tiene algo interesante, que es para mí lo que le da el ritmo de lectura al libro, es precisamente la utilización del texto, ¿no? Un texto en off constante. eh, es decir, la parte verbal es tan importante como la parte visual, ¿no? Entonces me gustaría saber, por ejemplo, qué tanto tiempo dedicas a esa parte antes de ponerte a dibujar o si eso va ocurriendo en simultáneo. En este caso del color de hormiga, escribí el texto hace varios años y tuvo que irse a un cajón mucho tiempo. Pues para escribirlo sí, me fue difícil, me es menos natural escribir, me cuesta mucho. Entonces, pues lo que hacía era que tenía un poco la idea
de cómo iba, de la anécdota, digamos, que iba a pasar. eh, y iba haciendo notas, siempre escribía como partecitas, o me quedaba como justo pensando en una sola línea, en un solo párrafo. Como que me fijo mucho en el sonido de las palabras. Creo que para mí es como la base de escribir, como el cómo una expresión puede sonar fluida, verosímil, ¿no? También, y, y sobre eso, fui armándola de a poquitos. No sé, cuando escribí este cuento, pues, y yo estaba en un taller de creación literaria, y ahí, no sé, tuve como mucho retroalimentación de quien lleva el taller, que es Juan Casas, que es con alguien con quien tengo mucha confianza, con quien he trabajado varias cosas, que siempre me ha ayudado como a distinguir cosas, en los textos, a pulir otras, a explorar otras que no me daba cuenta. Cuando ya a recientes años, eh, quise dibujar cosas, entonces, un poquito me puse ahí a juntar las piezas. Por una parte tenía este texto que había tenido todos sus procesos, que ya me dejaba muy tranquilo, que logró tener una voz, propia, como esta voz en off que me encanta. Y luego le sumé estos ingredientes, y además, este libro surgió también acabando otro proyecto que me había tomado 3 años dibujar, que ocurría en el centro histórico de personajes que caminaban, esta novela que se manada aquí. Entonces, yo tenía muy fresco como la cosa de hablar de la ciudad. eh, Había aprendido a dibujar muy bien, pues, paisajes, edificios, arquitectura. Pues la empecé en las últimas semanas que estuve en Angoulême, en Francia, en la residencia de autores. Mm, y pues eso con color de hormiga. Ahora con el libro que estoy haciendo, eh, y ha sido complicado, pero también creo que con el paso del tiempo he ido adquiriendo algunas habilidades o aprendiendo formas, ¿no? Bueno, ¿y qué se viene entonces ahora? ¿Podrías contarnos un poco qué libros se han publicado desde entonces y qué tienes en preparación o cuáles están por entrar a imprenta? Bueno, pues en este momento digamos que tengo varios libros en distintos momentos del proceso del libro, ¿no? Entonces, de los que ya dibujé, pues muy rápido, pues es el primero que dibujé, que fue Nada aquí, que fue con la beca en Angoulême, que ganó un segundo premio en el concurso iberoamericano de novela gráfica. Saldrá con una editorial que se llama Malpaís. Eh, Ese es uno. Luego el segundo que dibujé, este color de hormiga, pues que sale con la editorial La Cifra. También ahora está en imprenta y ambos creo que estarán a final de este mes. Luego, este año terminé de dibujar otro que se llama Cantos por teléfono. Es una historia ahí un poco de como de amor, eh, y esperemos que encuentre pronto editorial. Eh, Estoy dibujando actualmente un libro, que se llamará Se solicitan perdedores. Mm, lo voy medio construyendo sobre la marcha, o sea, como los textos. O sea, ya tengo idea de hacia dónde va y estoy dibujando lápices, intentando de a poquitos cosas. Y mi plan es acabarlo hacia marzo. Y ahora con la beca del FONCA, pues toca hacer un libro nuevo. Pero aunque estrictamente en diciembre comenzaría la beca, pues desde ahora ya empiezo a idear cómo voy a ir resolviendo algunas cosas del libro.
Y este libro se llamará El Tlacuache, eh, pues que básicamente trata de un actor fracasado y ahora estoy como craneando pues la manera de contarlo, ¿no? Eh, o sea, sí sé que va a ser este personaje, pero no sé si será de la perspectiva de alguien de alguien que incidentalmente este, se acerca a la vida de este hombre o si otra vez es esta voz en off del personaje ahora derrotado como haciéndose el monólogo. Eh, Estoy por resolverlo, estoy pensando como de qué manera podría contarse y pues eso es lo que viene y lo que estamos esperando de la imprenta y en general pues muy contento de sentirme cómodo en, en esto de dibujar historias y, y pues disfruto mucho armar los proyectos. De repente me estresa mucho cómo escribir las ideas, incluso es cómo dibujarlas, pero es parte de lo mismo. Creo que cuando sientes más incertidumbre es cuando vas descubriendo cosas más valiosas y también son como el motor, ¿no? De seguir haciendo un proyecto y otro, porque si, si todo se vuelve muy sencillo y se queda en fórmulas, eh, pues, pues pierde bastante el chiste, ¿no? Llevaré 3 años más o menos con esto de, de dibujar cómic, de comprar algunas novelas gráficas. eh, y lo empecé muy como el que no conoce nada del idioma del cómic y que quiso ver qué plan. Este, y eso mismo me ha hecho ahí como tener esta búsqueda. Este, entonces creo que en parte ahí radica como la inspiración o el motor de seguir haciendo cosas, ¿no? Como abrir algo desconocido. Este, y entonces pues ahí me tendrán dibujando mucho tiempo. Pues muchas gracias por esta entrevista. Y pues nada, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Emanuel. Me llena de alegría ver cómo alguien que se autodescribe ajeno al medio en tan poco tiempo supo remontar vuelo por prepotencia de trabajo, como dice mi escritor favorito. Así que nada, voy a estar siguiendo tus futuros proyectos y fue un placer hablar contigo. Bueno, esa fue entonces la entrevista con Emanuel. Así que nada, muy interesante la verdad, ver su trabajo, indagar un poco más. O sea, además el volumen de trabajo y también por el camino un poco que lo ha hecho, ¿no? Que viene un poco enlazado con lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que un poco también eh, hay algunos autores que encuentran por ahí en pertenecer a una escena como un combustible, como conectar, digamos, con el laburo de los demás es estimulante, y otros que recorren otro camino, si bien porque por ahí no les llama o porque efectivamente encuentran más nutritivo, más estimulante trabajar como aparte, ¿no? Yo mientras lo escuchaba hablar me daba hasta un poquito de bronca porque me traía recuerdos de otras épocas, ¿no? De hace poner 10 años, en donde, bueno, hoy estuvimos hablando un poquito lo mencionaste datos al pasar, el tema de informe, ¿no? Y uno de los criterios que por ahí José Sainz tenía a la hora de seleccionar el material era precisamente gente que venga a otros palos, ¿no? Del lado de la ilustración, ¿viste? O de la pintura, como el caso de María Luque, por ejemplo, no sé, que me viene a la mente ahora. Y Sí. digo, pero incluso antes de eso, cuando yo recién llegaba al cómic, fue recibido con resistencia, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Manuel, lo que me llamaba la atención era cómo él no utilizó esos canales, fue a su bola, golpeando las puertas donde le pareció que podía llegar a funcionar algo, y
y le funcionó. Pero no solo que le funcionó a nivel práctico en el sentido de que sus libros están saliendo y todo lo demás, sino que además le funcionó eso de ir aprendiendo a hacer cómics al mismo tiempo que iba intentando publicarlos y meterse, ¿no?, en contacto con instituciones, con editoriales, lo que se llama en el buen sentido de la palabra un buscavidas, ¿no? Mientras que por ahí los que insisten con esto, viste, de venir del palo cómic y con el obrero del plumín y todas esas cosas, insisten en transitar un único camino que es el que te va a llevar a esto y falla una y otra vez por una cuestión simplemente de límite de cupos, de que no todos pueden transitar ese camino y llegar a ese punto, ¿no? Mm. Entonces, en lugar de improvisar otras vías de llegar a lo mismo, se insiste, ¿no?, en lo mismo y se resiste frente a lo que es distinto. Entonces, en este caso, para mí, Emanuel es un ejemplo de alguien que es distinto, que transita otros caminos y que llega a resultados igual de exitosos. Sí, también creo que es un ejemplo por ahí de esa persona que por ahí le interesa más dibujar y trabajar en ese tipo de cosas, contar historias, ¿no? Crear narraciones, y no le interesa tanto como esas otras cuestiones de intentar pertenecer, ¿no? Eh, Creo que él termina como estando en estas instituciones y trabajando en estas becas y eso porque justamente es una persona que todo el tiempo está buscando formas de trabajar y de seguir trabajando, sin importar si es un libro álbum o si es de historieta o lo que sea, ¿no? Sí, por eso dije que me daba un poco de bronca, porque digo, se lo toma como un trabajo en el mejor de los sentidos posibles, Ujú, sí, y es decir, se lo toma como un profesional versus la gente que se lo toma como, ¿no?, se toma el cómic como si fuese un espacio en donde hacer militancias de distintos tipos y donde vale cualquier cosa menos el trabajo, ¿no? Pero del otro lado también, precisamente los que se resisten a todo lo otro, enarbolan al trabajo como si fuera, viste, una bandera del trabajo y qué sé yo, esa cosa súper, no sé, que no tiene ningún sentido. Y en cambio, gente como Emanuel me parece que se lo toma como un trabajo y cumple como un trabajo y punto. No hay más nada que no sea el trabajo, digamos. mm, Claro. Es por eso digo que, por eso quizás se nota en mi tono de ahora esta especie de bronca, ¿no? Sí, sí, yo no sé si igual hoy es tan claro, hoy estamos con las, ¿cómo se llama? Con el tema de los márgenes, ¿no? No sé si hoy, antes por ahí hace, ¿cuándo fue? En 2008 vos empezaste a, 2007, 2008 empezaste a sacar tus libros acá, ¿no? Verle, Mi primer libro salió en el 2009. bien. Y yo no sé si hoy pasa tanto eso de como alguien que viene de otro lado, porque Claro, bueno, ahí está la batalla ganada, es esa precisamente. Pero porque ojo, hoy porque, justamente es tan variado lo que hay que sería. Lo otro es como, hoy está tan abierto, digamos, el juego en ese sentido, que eso por otro lado está buenísimo. Digo, si vos, yo creo que hoy en día, si vos hoy querés hacer lo que hace Manuel y venir medio afuera y digamos, y hacer lo tuyo como lo sentís y todo eso, es probable que encuentres un lugar. Yo, por ejemplo, veo, y siempre animamos a mis alumnos que vayan a los festivales y todo eso, también, primero para conocer el trabajo de otros, ¿no?, que siempre es estimulante, pero también para ver, digamos, si en vez de autoeditarse ellos quieren editar, conocer qué editoriales y qué perfiles hay, no para condicionar el trabajo, sino para decir, bueno, acá podría ser. hoy en día ya está como muy abierto, ¿no? El mercado. Si es que se le puede llamar mercado a lo que hay acá en Argentina, es un pero mercado porque es un sí, Claro. tránsito de productos y de claro. ideas. En ese sentido, sí, yo creo que ya está como muy amplio y dentro del nicho de la historieta, ¿viste? Ya hay muchos nichos, pero creo que un poco lo que está intentando decir Berliak es que si bien dentro del nicho de la historieta hay de repente mucha variedad, creo que de todas maneras sigue siendo un nicho. Entonces lo bueno de Manuel es como él va por ahí sobrevolando todas esas cosas, ¿no? Estuve leyendo un libro que sucede en un futuro, es de ciencia ficción. Se llama, es en realidad parte de la saga del juego de Ender de Orson Scott Card. Y el segundo se llama El portavoz de los muertos, que es como justamente los portavoces de los muertos son como una nueva religión que surge. Resulta al final del primer libro, Ender, pensando que estaba en una práctica, liquida toda una raza extraterrestre y después descubre que no iban a atacar de nuevo la raza humana porque habían entendido que eran seres pensantes. Punto. Entonces
en este segundo libro, él viaja miles de años después, porque por los saltos en el tiempo no envejeció para nada, a conocer a una segunda raza inteligente que apareció en esta colonia cristiana que se llama Lusitania, y toda la historia está cruzada por esta cosa de entender a otros seres humanos, digamos, de ese mundo, y él es muy cientificista, digamos, desde su visión, entonces cae en esta colonia con valores cristianos hiperclásicos, hiperortodoxos, y digamos como que se va chocando con un muro. Muy loco porque yo precisamente esta semana me compré un lote enorme de obras de Tezuka, de las primeras, ¿no? Que eran las que me faltaba llenar unos huecos ahí, que yo ya las había leído, me las había bajado a la tablet, pero digo, los quería tener también, los libros. Y es muy loco porque muchas de las historias de Tezuka tienen esa cosa muy similar a lo que acabas de describir, esto de otros mundos, ¿no? Por ejemplo, Lost World o Next World o incluso Metrópolis, ¿no? Cuando habla de los robots. Tezuka siempre tuvo esa cosa de los otros y de intentar hacer de puente entre los humanos y... No, en muchas obras, por ejemplo, hay otro que estoy leyendo que se llama Wonder 3, que es muy parecida a lo que acabas de describir. Es decir, extraterrestres que se juntan a parlamentar y deciden que hay que aniquilar la Tierra porque los terrestres son demasiado violentos y entonces hay que limpiarlos del Claro. universo. La obra es de 1961 y qué extraño, ¿no? Bueno, yo sé que hoy en realidad es un tema recurrente esto de otros mundos, otras razas, otros, ¿no? Pero digo, en el caso de Tezuka, que estamos hablando de que el tipo hacía estas historias en los años 40, ¿no? Ni siquiera... Bueno, está bien, Orson Welles y su War of the Worlds es del 38, pero digo, Tezuka leía mucho, sobre todo a la ciencia ficción decimonónica, ¿no? Claro. A H.G. Wells y gente por el estilo. Este, pero es muy loco cómo se adelantó incluso en el lenguaje que utilizaba, al vocabulario, perdón. Eh, Incluso el vocabulario que utilizaba era súper avanzado para la época. Sí, sí, y lo interesante, yo he leído algunas historias cortas de él, hay una antología que se llama Desde el aire, y que es un poco lo que pasa también en este libro, ¿no? Pero personajes que están preparados para, digamos, abrirse a entender esas otras formas de ser, justamente porque de alguna manera, igual que el protagonista de La máquina del tiempo, H.G. Wells, ellos ya quedaron afuera, ya son un otro, digamos, ellos. Claro. En el caso por el viaje en el tiempo, por los saltos espaciales, siempre ellos quedaron como afuera de la historia. En este caso, porque él es considerado un genocida, ¿no? Bueno, y yo por mi parte leí, me traje unas cositas de Hit que ya igualmente bueno, una hace un tiempo ya la quería tener en mano y otra me la entregaron allá, de un libro que yo ya leí, pero es una reedición. Por un lado, la revistita que quería leer hace bastante tiempo es El Punk y la Rata, es un fanzine de Gustivo, que es uno de los chicos que forma parte de Tuve Miedo, que es un colectivo de fanzines, editorial, etc. Así que bueno, leí esta historieta de Gustavo Tedeschi y la verdad es que ya la venía viendo hace mucho porque bueno, en Instagram yo ya había visto muchas cosas de él y también en ferias es un muy buen dibujante, con un estilo muy de animación, si se quiere. Es una historia muy bastante anecdótica, se podría decir, de cerveza mística y el conurbano. Y Podría ser un subgénero claro, tranquilamente. podría ser, Sí, hoy en día es como un subgénero, ¿no? Me parece. La historia empieza justamente así, un grupo de chicos tomando una cerveza afuera de un supermercado o algo así, y es uno le cuenta una historia al otro sobre la leyenda, ¿no? Del punk y la rata, como si se tratara de una leyenda urbana, ¿no? De este personaje que se te aparece en la calle si estás tomando cerveza y comiendo una pizza en la calle del conurbano. por supuesto, quería recomendar, ¿no? Lo que estoy viendo por ahí y quería recomendar no sé si llamar a un amigo porque tanta confianza no tenemos, pero mantengo con él un diálogo constante que es el señor, el maestro Eldo Yoshimizu. En su Instagram es Eldo, ELDO,
Yoshimizu, Eldo Yoshimizu, en Instagram. Bueno, hoy estamos con los autores influenciados con el manga, evidentemente, porque yo el que vengo a recomendar es Ben Marcus, Ben-Marcus. Tiene unos laburos a color con una paleta como ochentosa, con magentas, con cianes, increíble. Y además tiene como un estilo de manga under, tiene un resabio de como, digamos, de yoyos, por ejemplo, y de ese tipo de gestualidad, pero la verdad es que tiene un universo súper personal y su Instagram es Ben-Marcus y tiene un mini sello editorial que se llama Goodbye Press, con una tienda online que se llama goodbyepress.bizcartel.com y ahí pueden encontrar algunos de sus publicaciones y últimos fanzines. Bueno, y justo enganchando un poco con eso, de alguna manera esta semana estuvimos trabajando en varias clases de temas de narrativa y justo estuvimos trabajando, por un lado, con unas escenas de Slamdunk, no sé si les es conocido, es un manga muy mainstream realmente de acción de básquet, y por otro lado estuve trabajando con un libro tuyo, Leak, Mira vos. con 100 volando, justamente porque estuvimos hablando mucho sobre todo de las elipsis y los tipos de encuadre, ¿no? Y cómo las elipsis y los tipos de encuadre generan cambios digamos, en cómo el lector percibe el relato desde la identificación, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una escena, no sé si vos las tenés fresca, ahora va a aparecer en pantalla, donde unos hombres salen a buscar a una mujer que está desaparecida en una reunión en una quinta y aparece flotando en una pileta, ¿no? Y bueno, y en varios cuadros sucesivos la levantan, la sacan, ¿no? Y yo lo ponía en comparación con otra escena que va a aparecer también en pantalla, de un momento muy álgido, de un partido de básquet, ¿no? Y cómo desde las elipsis, como no tan mensurables, digo, en tu historieta, Berliat, los planos, digamos, no se puede a veces medir cuánto tiempo exactamente pasó de un plano a otro, porque tienen un tiempo interno, porque la acción parece desarrollarse durante el cuadro, ¿sí? Y también algunos planos no son tan cercanos a los personajes, estamos como más de un lugar de espectador, como que el relato se cuenta más desde los climas y incluso el montaje medio fragmentario en la escena de cuando la rescatan, genera como una sensación más general a que me quede enganchado de la experiencia de un solo personaje, ¿no? No sé si vos querés decir algo, porque sos el autor. No, Sí. no, yo nunca interpreto mis libros. Ah, muy bien. Es prudente. Bueno, y por otro lado, en el caso, que es una identificación como más desde un espectador y más desde lo climático, y en el caso de Slam Dunk es, digamos, hay una cosa muy interesante que dice Stephen King, que es llevarse por delante como un poco desde lo emotivo al lector, ¿no? Y acá no tenés mucho espacio como para imaginar tiempos y climas, simplemente tenés que seguir la acción y los encuadres, los ángulos son muy cercanos a las emociones de los personajes. Los ángulos, yendo a lo técnico, los ángulos de las perspectivas coinciden con las perspectivas de miradas de los personajes. A diferencia de en 100 volando, en ese relato, que estamos casi como espiándolos de afuera y no podemos verles las caras. Entonces, estamos como comparando esos dos modelos de relatos muy diferenciados con una identificación mayor y otro con una mirada como más de afuera y una percepción de un tiempo más subjetivo, mientras el otro es como más de una atmósfera general. Generalmente cuando hacemos eso, y van a ver en pantalla algunos ejercicios de los alumnos, vamos probando con distintos puntos de vista de una misma escena o agarran ya una historieta que ya existe y la cuentan de otra manera. Bueno, se anunciaron las fechas del Crack Bam Boom, es del 11 al 14 de octubre, en Rosario, por supuesto, y ya se pueden conseguir los abonos en distintos puntos de venta de Buenos Aires y Rosario, así que vayan a la página de Crack Bam Boom y ahí van a enterarse mejor. Así que bueno, esta semana tenemos para anunciar unas cuantas preventas y lanzamientos, por supuesto, ya de cara al festival, ¿no? Que se van a poder conseguir mismo en el festival. Así que en preventas tenemos... por un lado, Destrucción, 18 relatos secuenciales con historietas de Pablo Vigo, Pedro Mancini, y otros tantos que son muy largos de enumerar, pero bueno, googleenlo y ahí van a encontrar el line-up completo, el
el equipo completo de la antología. Después tenemos Quién mató a Rexon, con guiones de Diego Greenbaum y también un plantel de dibujantes, publicado por Hotel de las Ideas. Sí, y después también están los lanzamientos, algunos que ya se anunciaron y otros que ya adelantan que van a salir para la Crack. Tenés por un lado El Antro y Silicium de Figueroa y Villarreal por Vendetta Ediciones. El Antro es una antología y Silicium de estos dos autores. Después salió hace poco Séfora volumen 2 por Ace Puig de Modena Editorial. El Chancho del Espacio de Fulgi Mendoza por Faro Negro. Maternity de Clara Lagos por Maten al Mensajero. Y para la Crack ya anunciaron Purple Comics por su lado, que va a sacar Fáunica de Marcia Juárez y Shonen 2 de Lea Caballero, que ya había salido el tomo 1 el año anterior. Y Terra Australis de Agustín Nakamura por Pictus, así como la antología Distopía, que es una antología de ciencia ficción que salió el número 1 el año anterior. Y bueno, en cuanto a talleres, tenemos el taller de diseño de personajes para animación de Gretel Lusky, los lunes 15 y 22 de octubre en Casa Nébula. Animación en Juramento 2385, Belgrano. Y también podemos recalcar acá en Córdoba que, bueno, sigue el taller de Depto de Talleres sobre guión de historietas los martes de 17:30 a 19:30, dados por Damián Connelly. Bueno, siempre hay que recordarles que los oyentes pueden dejar mensajes, nos pueden dejar sus anuncios, si quieren que los pasemos al aire. Lo que sí, por favor, déjenlos con mucho tiempo de antelación, así los llegamos a tiempo a anunciarlos. Pero bueno, ya sea lanzamientos de sus editoriales o muestras, eventos, festivales, cualquier cosa que quieran anunciar, nos pasan la información y con placer los vamos a pasar durante el programa. Y también, bueno, además mensajes que no sean precisamente anuncios, simplemente saludos, por ejemplo, como los del señor Matías Zanetti, que dice que le encantó el programa, que tiene un nuevo follower, así que le mandamos un saludo grande también. En YouTube nos pueden encontrar en nuestro canal y darle ahí al botón de suscripción como Deriva Editorial. Y además también en Facebook o en Instagram, @Deriva Ediciones, o también como Deriva Editorial, siempre con el logo del pececito. Nos encuentran ahí en Instagram y en Facebook. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, muchachos. Gracias por el programa, gracias por la compañía, gracias por los primeros, gracias por la vida. Así que nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos, chicos. Nos vemos, chicos. Suerte. Hasta la próxima. Control Comics.